más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy tenemos otra enseñanza muy, pero muy importante. Y tiene que ver también con Jesús y tiene que ver con hecho en Gólgota. Y esta enseñanza viene en los huesos de José, pero la hemos llamado la importancia de un fundamento. En la palabra tenemos dos historias sobre los huesos. Los huesos de José, que fueron llevados, como les voy a estar explicando, pero al mismo tiempo tenemos la historia de el valle de los huesos secos. Y es tan interesante porque ambos hablan de un fundamento. Cuando vemos el caso de la profecía o la visión que Ezequiel tiene, vemos que habla de huesos, vemos que habla de tendones, vemos que habla de piel y vemos que habla del espíritu. O sea, literalmente esto nos está hablando de algo poderosísimo en lo que es el liderazgo, pero comienza todo con un fundamento. Comienza Dios hablándonos de los huesos. Y ahora vamos a aprender cómo José muere y él pide que para que la profecía se vaya cumpliendo, sus huesos tienen que ir acompañando al pueblo. Y nos vamos a dar cuenta que literalmente Dios fundó al pueblo de Israel no sobre el fundamento de Abraham, no sobre el fundamento de Moisés, no sobre el fundamento de David, lo fundó sobre el fundamento de José. ¡Qué tremendo! Cómo José, los huesos de él nos traen esta gran enseñanza y vamos a ver al final cómo esos huesos de José, ese fundamento de José, se conecta con Jesús en el pozo de la Samaritana y cómo dos fundamentos se juntan para que ahora mengue el de José y comencemos a vivir en base al fundamento de Jesús. Esto te va a bendecir, no solamente cuando lo escuches o lo estás escuchando ahorita, sino en el resto de tu vida. Espero que te bendiga. Agarre su Biblia y lo declaramos. Diga conmigo, la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Ok, vamos a entrar a lo que es el mensaje del día de hoy. Yo sé que lo va a bendecir mucho. Ok, esta prédica siempre es de la misma serie y se llama La importancia de un fundamento. ¿Cómo se llama? La importancia de un fundamento. A veces nos ponemos a preguntar nosotros qué es un fundamento. Y un fundamento es una estructura que es la que soporta, la que aguanta toda una construcción que vamos a levantar. Por ejemplo, aquí hay un fundamento que es el cemento que se puso abajo, las columnas y todo eso, y eso casi nunca lo vemos. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Lea conmigo ahí en Génesis 50, 24, 25 y 26. Póngale mucha atención. Mire, si usted se me duerme un poquito por estar viendo el teléfono, se va a perder el hilo, ¿verdad? Y le va a pasar la del borracho, que el predicador dijo, discúlpeme, pero me interrumpieron y perdí el hilo. Y el borracho dijo, de aquí no nos vamos hasta que encontremos el bendito hilo. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos,
yo voy a morir. Mira lo que es, póngale atención, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham. Aquí está profetizando José, y también a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Siéntese. Quiero que le ponga atención a la palabra. Dice, Dios ciertamente los va a visitar. ¿Ok? Esto es lo que dice José. Dios los va a visitar. Pero a eso le agrega él, dice, Dios os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José amarra lo que es la visitación de Dios con sus huesos. ¿Ok? Hay personas que me preguntan, pastor, ¿se vale la eutanasia? Y cuando perdón, no la eutanasia, la cremación de huesos. Y cuando nosotros terminemos este mensaje, nos vamos a dar cuenta si verdaderamente la cremación tiene un sentido bíblico, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a aprender mucho de lo que Dios nos va a enseñar el día de hoy. Ahora, la historia de los huesos de José esconde un gran mensaje y un gran significado, pero si solo leemos llévense mis huesos, como que si lo dejamos ahí y no rastreamos el caminar de esos huesos de José, perdemos el mensaje. Ahora es importante profundizar en ese detalle y es lo que vamos a hacer el día de hoy para ver qué es lo que Dios nos quiere decir con el hecho de proteger tanto los huesos de José. Porque solo son los de José. ¿Qué tienen los huesos de José? Que no tienen los huesos de los demás grandes personajes de la Biblia. La protección de sus huesos se extiende desde Jacob hasta Jesús. Eso es importante que lo sepamos. Y no se habla de preservar, por ejemplo, Jacob no dijo preserven mis huesos. Isaac no dijo preserven mis huesos. Moisés no dijo preserven mis huesos. Abraham no dijo preserven mis huesos. Entonces, ¿qué milagro o qué cosa interesante está diciéndonos la palabra a través de los huesos de José? Entonces, vemos nosotros que no fueron los huesos de todos. En su bosquejo, número 1, apunte la importancia de la estructura para Dios. La estructura es súper importante. El problema que tenemos en la mayoría de cristianos es que tienen una fe sin estructura. Hacen lo que les dé la gana, a la hora que les dé la gana. No hay estructura. Hoy en la mañana me llevé a un jovencito conmigo y estábamos hablando de que hoy a las 3 hay partido. Y me decía él, dígale a la iglesia que no pueden dejar de ir al culto por ir a ver al partido. Eso ya es estructura. ¿Me entiende? Y le digo, ¿cómo ves a los dos equipos? Y me dice, el Real Madrid tiene un problema, que no tiene estructura. Y le digo, ¿a qué te referís? Es que al coach le faltan el respeto y esto y el uno y el otro. Estamos hablando de un muchachito de 17 años. Lo que él identifica con el problema del Real Madrid es falta de estructura. Pero es que basta ver las decisiones que usted toma para saber si a usted le falta estructura en su vida o no le falta estructura. Seguí hablando y le digo, qué bueno que eres un muchacho sano. Tu mamá y tu papá anduvieron en malos pasos. Y me dice, sí, me dice, pero yo me he determinado que yo ni voy a fumar ni me voy a drogar, porque eso no tiene sentido. Eso quiere decir estructura.
desde pequeño. O sea, si nosotros no le ponemos estructura a nuestros hijos, se nos van a salir de control y cuando querramos hacer algo ya va a ser demasiado tarde. Porque usted deja salir las vacas del corral y es bien difícil volverlas a meter. Algunos de ustedes no saben qué es el corral, pero es donde se guarda el ganado. ¿Okay? Número 1, apunte la importancia de la estructura para Dios. La Biblia muestra que Dios es un Dios de orden y es un Dios de estructura. Aprendamos eso este día. La estructura, la importancia de la estructura. Dios no es un Dios de caos. Es más, Él le pone fin al caos. Cuando leemos Génesis 1:2 nos topamos con un problema que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y de repente en el siguiente versículo Dios ya le puso orden al caos. El problema de nosotros es que venimos del mundo sin estructuras, en un gran desorden, y entramos a la iglesia y pensamos de que Dios nos va a arreglar el desorden que tenemos en nuestra vida. Y el desorden no lo arregla Dios, el desorden lo arreglo yo. Dios no te va a presionar, a obligar a deja esto, deja el otro. Eso lo vas a dejar tú por voluntad propia. El que perdones o no perdones es tu decisión, no es una decisión de Dios. El que avances o no avances es tu decisión, no es una decisión de Dios. El que estés en la iglesia simplemente culteándote todos los domingos es tu decisión, no es la decisión de Dios. ¿Está entendiendo? Dice 1 Corintios 14:33 que Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y en el versículo 40 que todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. ¿Por qué perdemos la paz? Por el desorden. ¿Por qué perdemos la paz? Por las consecuencias que nos vienen de ser desordenados. ¿Por qué perdemos la paz? Porque no somos estructurados. Usted tiene que saber, por ejemplo, ¿qué es lo que debo de atender primero? ¿Lo urgente o lo importante? Y hay personas que atienden lo importante y dejan lo urgente para mañana. Y ya ahí ya cometieron un grave error, porque pasado mañana los va a estar esperando la consecuencia de no haber atendido lo que era urgente. ¿Okay? Si a usted le dio un golpe aquí y se sintió mareado y sintió medio dormida la cara, medio dormido el brazo, eso quiere decir que hay un problema serio. Y si usted lo deja para mañana y dice, mejor voy a ir a hacer estas vueltecitas y mañana voy al hospital. No, atienda primero lo que hay que atender primero. Ahora, eso significa que Él valora la organización en la creación. Dios todo lo hizo ordenado. ¿Se ha quejado alguno de usted? El Señor, ¿por qué no me puso las uñas en la frente? ¿O por qué el Señor no me puso el pelo en los brazos? Dios lo hizo todo ordenado. El tabernáculo, Él lo hizo bien ordenado. La iglesia, debemos de ser ordenados, pero Él mismo puso a Cristo como cabeza y nosotros el cuerpo de la iglesia. Y hasta en cómo está formado un libro bíblico, fue formado bien, pero bien ordenado, con sus divisiones claras para que nosotros no terminemos confundidos, sino que entendamos lo que Dios nos está hablando. Ahora tomemos el tabernáculo, por ejemplo. Ahí la estructura era sumamente detallada. ¿Ha visto usted que Dios le dio la instrucción a Noé, verdad? Para que hiciera el arca. Dios le dio instrucción a Moisés para que hiciera el tabernáculo. Y Moisés nunca dijo, híjole, qué bruto, aquí me faltaron 3 pulgadas. Esta tabla la hice muy corta. Todo lo hizo perfecto. El arca de Noé fue hecha perfecta, porque el judío siempre ha sido estructurado. Bien, pero bien estructurado. Hace unos días atrás me invitaron a una gran organización en el edificio del dueño del estadio Gillette. Y eran unos rabinos
que están metidos en unos rollos de ayudar a los mismos judíos se le llama startups, alguien que quiera comenzar un negocio y ellos le dan el financiamiento a los judíos para que comiencen un negocio. Y yo llegué a esa oficina, todo estaba en orden. Su menorá, su cosa, el hombre con su kipá, todos los benditos días esa gente vive una vida estructurada. A nosotros no nos amanece la estructura. Ahora, en el atrio, por ejemplo, en el tabernáculo, el altar de bronce donde sacrificaban los animales, representaba el sacrificio por el pecado. Jesús es el Cordero perfecto que se ofreció de una vez por todas. La fuente para lavarse representa la limpieza. Y hoy nos lavamos en el agua de la palabra y el Espíritu. Eso venía tipificando eso para nosotros. Dentro, en el lugar santo, el pan de la propiciación equivale a Jesús, el pan de vida. Todo bien ordenado. El candelero o candelabro, la luz del mundo, el altar del incienso, nuestras oraciones que llegan al Padre, todo estaba estructurado. Ahí no sobra nada ni falta nada. Y el velo que se separa, ¿verdad? Cuando Cristo muere y se raja de arriba hacia abajo, ese velo significa ahora acceso, que nosotros podemos accesar a Cristo sin necesidad de un sacerdote. Todo ordenado. ¿Está conmigo? Ahora, todo ese camino que había que recorrer con sacrificios y restricciones que habían para el Antiguo Testamento, Jesús lo cumplió completamente y nos simplificó la vida. Si nosotros estuviéramos en el Antiguo Testamento, allá afuera teníamos que tener, en vez de parqueos de carros, por lo menos o un corral o un montón de postes sembrados en el suelo para amarrar los toros que ustedes iban a traer para sacrificar. Y un montón de jaulas para los que ganan menos, para que tuvieran las palomas para que trajeran el sacrificio. Y ahora no lo tenemos. Imagínense, ¿qué ruido no harían esos animales allá afuera? Uno por cada uno de nosotros. 400, 500 animales amarrados allá afuera. Y Cristo dijo, yo les voy a simplificar eso. Un solo sacrificio voy a hacer para que ustedes no tengan que andarse amolando la vida. Ahora, por eso el Nuevo Testamento dice que la sombra pasó y la realidad llegó en Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento es una sombra. Y nosotros tenemos que descifrar cada cosa del Antiguo Testamento, la sombra de qué es. Ahora, en resumen, la estructura para Dios no es rigidez, es paz y es propósito. Segunda cosa, Israel en Egipto y los huesos de José. Vamos a entrar ahora en el tema ya de los huesos. Vamos a meditar y estructurar este mensaje en base a los huesos de ese hombre. Sabemos que hablar de huesos es hablar de estructura. Diga conmigo, huesos, estructura. Huesos, estructura. Los huesos son los que sostienen toda la estructura de nuestro cuerpo. Si yo no tuviera huesos, ¡boom!, me voy abajo. La gran lucha que tenemos ahora es la osteoporosis. Y la osteoporosis lo que hace es que pulveriza los huesos. Y los pulveriza por los grandes engaños que la industria farmacéutica nos ha traído. Que la leche es mala, que el queso es malo, que los lácteos son malos. Y dejamos de meterle calcio a nuestro cuerpo. Y al no meterle calcio a nuestro cuerpo, pues nos quedamos sin rigidez en los huesos. Pero no solo eso. Nos han engañado de que somos intolerantes a la lactosa. Eso no existe. La intolerancia a la lactosa quiere decir que usted no tiene las enzimas digestivas que su cuerpo necesita para procesar los lácteos. Usted no es intolerante, a usted por su desorden se le fueron las enzimas digestivas. ¿Ok? Y por eso ahora... Y encima de eso, su cerebro, cuando ya usted está viejo, dice, no, esta mujer, ¿para qué le voy a mandar hueso a la matriz y todo eso si ya no va a tener hijos? Y ahí, por eso es que las mujeres a los 65 se les doblan los huesitos y ¡pum!, quedan como que fueran un zurrón ahí, con los huesos podridos. Entonces,
Es importante que le pongamos atención a eso. Y sabemos que hablar de huesos, y si quieren producto para fortalecer los huesos, hablamos al final. Los huesos son los que resisten toda estructura. Toda estructura. Y por eso yo les reto que este es otro tema. Que si usted está pasadito de peso, hombres, porque las mujeres no se engordan, solo somos nosotros. Usted le está poniendo demasiado peso a esos huesos. Y de repente se nos comienzan a dañar las articulaciones, las rodillas. Y ¿está entendiendo? Ni para nuestro cuerpo tenemos estructura. Yo voy a echar gasolina y yo no voy a ser bruto de echarle $60 de gasolina si mi carro solo agarra 40. Pero nosotros sí, nos vamos a meter un plato, tamaño plato, cuando nuestro cuerpo necesita la mitad y no nos importa. Porque el tanque de gasolina se expande. Entonces, los huesos son los que sostienen todo. La carne es simplemente algo adicional allí en tu cuerpo. Ahora, los huesos no los vemos, pero sostienen todo. Nunca les damos crédito. Igual que hay personas en la iglesia. ¿Sabe usted que los 250 diezmadores aquí en la iglesia son los huesos de esta congregación? Son la estructura de esta congregación. Todos los que forman parte de esos 250, dése un aplauso a usted mismo. Y los que no aplaudan, ya sé que no están diezmados. ¿Ok? Ahora, José quería, quiero que le ponga atención a esto. José quería que su estructura, que sostuvo a su familia, porque esto es lo que tenemos que ver. José está sufriendo. José es vendido, José es calumniado, José es metido a la cárcel, José es engañado por aquellos 2 presos que trajeron a la cárcel. Y José de repente es llevado al rey para interpretarle un sueño. Ya toda esa trayectoria de José, la envidia de sus hermanos, los regaños de su papá por el sueño que tuvo, todo eso es suficiente para tener una vida amargada. Pero José se mantuvo tranquilo. Nunca se enojó. Nunca se dio ante un pecado. Él exaltó a Dios en la casa de Potifar. Exaltó a Dios en el hoyo ese donde lo metieron. Él exaltó a Dios en todo el camino cuando iba preso en esa carreta porque lo iban a vender en el mercado. En ese mercado él exaltó a Dios cuando llegó Potifar y lo compró. Exaltó a Dios en la cárcel. Nunca una persona bien estructurada cede ante problemas en la vida. Se comporta como se debe de comportar. Entonces José entendía eso sobre su estructura. Y después de eso, el pueblo estuvo 430 años en Egipto. Se calcula que de esos 430 años, 350 tuvieron los huesos de José en Egipto. Lo interesante es que los huesos de José no fueron sepultados. Se metieron en un ataúd y siempre estaban fuera. El pueblo de Israel iba de un lado para otro y veía los huesos. Todos los días ellos tenían acceso a ver los huesos. ¿Qué les estaba diciendo Dios a través de ver los huesos? Estructúrense, estructúrense, estructúrense. Y siempre que ellos se quisieron salir de la estructura, Dios los amonestaba. ¿Se recuerda usted cuando Dios casi le mata a los hijos a Moisés porque no los había circuncidado? Y ¡bum! La mujer dice, no, aquí estamos fallando. Y es la mujer la que salva literalmente a sus hijos. Tercero, Moisés y los huesos. Mire lo que dice Éxodo 13:18. Es que la Biblia, cuando uno va profundizando en ella, le va revelando cosas que uno nunca las había visto. Mas hizo Dios que el pueblo, oiga lo que dice, rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto. ¿Cómo salieron? Armados. Tomó también consigo Moisés, ¿qué tomó? Los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí
con vosotros. ¿Cuántos de ustedes le piden a Dios una visitación de vez en cuando? ¿Sabe por qué Dios nos visita y esa visita no hace nada en nosotros? Porque no tenemos la estructura para sostener la visitación de Dios. Dios te visita hoy, Dios te bendice, Dios te habla, viene un profeta, te dio profecía, al mes ya el diablo te la robó, porque no hay estructura. Entonces es tan importante esto. Los huesos, la estructura de José, contenían una promesa de la visitación de Dios. ¿Ok? Diga conmigo, visitación, estructura. Dios va a hacer visitación, pero usted pone la estructura. ¿Por qué razón Dios no visita a muchas personas? Porque no tienen una estructura en su vida. Y hay personas que quieren, que están orándole a Dios: ay Señor, ¿cuándo me vas a enviar el novio? Yo tengo ya 35 años y me quedé para vestir santo. Estructúrate. Estructúrese. Porque yo a Dios siempre lo he conocido como mi Padre. Pero un día me puse a meditar y Dios también es mi suegro. Porque es el papá de mi esposa. Y si yo trato mal a mi esposa, yo tengo que vérmela con el suegro. ¿Está entendiendo? Entonces el suegro quiere ver: yo ahorita estoy pasando por una situación complicada, ¿verdad? Porque los hijos tienen que casarse y uno lo primero que observa en el fulano es si es estructurado o no. Un tipo que se va a casar con su hija y deja los calcetines tirados y todo tirado, la verdad es que va por mal camino, no hay estructura. Ahora, como vemos, Dios basa sus bendiciones en una estructura. Si no hay estructura, no estamos listos para la bendición. Si no hay estructura, no estamos listos para la visitación de Dios. Ahora, hay un nuevo mover en Moisés. Moisés tiene otra mentalidad, totalmente diferente. El tipo fue educado en Egipto, él lo tenía todo, Pero ¿qué pasaba con Moisés? Faraón le metió su estructura. ¿Y qué hizo Dios después de que sale de Egipto? Se tiró un montón de años Dios para desbaratarle la estructura de Egipto a Moisés, para ponerle una estructura nueva como un hijo de Dios. Y ese pobre sufrió. Él vivió cuidando ovejas en un desierto. Porque como que las ovejas, líderes, aquí hay un gran mensaje. Si Dios lo llamó a usted a ser líder de una célula, es porque le quiere desbaratar su vieja estructura. Porque los miembros de una célula le sacan canas verdes a usted. Ese es el objetivo, ¿verdad? Es que la gente dice: es que pastor, si me hago líder de célula tengo que formar a un montón de personas. No, el primero que vas a ser formado eres tú. ¿Ah? ¿Qué pasa? Hierro afila hierro. ¿Ok? Ahora, hay un nuevo mover en Moisés, pero sobre la estructura de José. Moisés avanza, pero sobre la estructura de José. Y aunque Dios usó a Moisés en más milagros que a José, Dios exalta mucho la estructura de José. Este tipo nunca tuvo envidia. Este tipo nunca se enojó. Es que cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, era el momento propicio para amarrar a cada uno de ellos de la cola de un caballo y arrastrarlo unos cuantos kilómetros en el desierto. Pero José dijo: no. O sea, Dios me mandó aquí para proveerles a ustedes. ¿Se imagina lo que es proveerle a estos hermanos que lo querían muerto? Y aunque Moisés fue el libertador de Israel de Egipto, la estructura de José prevalece en sus tiempos. 4. Josué y sus huesos. Mire lo que dice Josué 24:32. Ya no estoy hablando de José, estoy hablando de Josué y los huesos de Jesús. Y entraron en Siquem. ¿Qué dice? Los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte, escuche bien esto, porque esto ya nos va a desenmarañar un montón de cosas en nuestra cabeza. Dice que los hijos de Israel habían traído de Egipto
en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Por primera vez, alguien sepulta los huesos de José. ¿Y dónde los sepultó? ¿Dónde los sepultó? Acabamos de leer. En Siquem. ¿Ok? Ahora, sobre la estructura de José se levantaría una nueva nación. Cargaron los huesos por 40 años en el desierto. ¿Se imagina usted que a usted le hubieran dicho, llévate los huesos del pastor Morales? En el primer callejón los hubiera dejado botados. Cargaron los huesos por 40 años. Y después de eso, entraron a la tierra prometida. Y 30 años después de que entran a la tierra prometida, son sepultados los huesos de José. Ahora, fue un total de aproximadamente entre 400 y pico y 500 años llevando esa promesa. Y en la Biblia, no sé por qué, cada 500 años Dios trae un mover distinto. Cada 500 años. ¿Hace cuánto fue la reforma? 1517. Si sumamos desde la reforma hasta donde estamos hoy, han pasado 509 años. ¿Qué nos está diciendo Dios? Que Él quiere traer un movimiento. ¿Estamos listos? Pero ¿cómo vamos a aguantar ese movimiento de Dios que viene históricamente cada 500 años con el tipo de soldados que Cristo tiene en esta iglesia? ¿Tenemos estructura o no tenemos estructura? Las células tienen que ser estructuradas. Si en las células se da el chisme, el líder tiene que ponerle fin a ese chisme. Si lo que se comienza a ver en la célula es que no hay crecimiento, hay que ponerle estructura. Una célula que no crece es una célula con cáncer. Y si usted ya tiene 15 años de estar en la iglesia y usted es la misma persona, algo malo tiene en su estructura. Cámbielo. Ahora, podríamos estar entrando en un nuevo mover de la iglesia. Piénselo de esa manera. 509 años han pasado después de la reforma. Ahora, algunos luchan por crecer, pero han abandonado la verdadera estructura de Cristo. No vamos a crecer en Cristo sin estructura. 5. Jesús y los huesos de José. Esto se va poniendo mejor. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Yo este mensaje lo he predicado 40,000 veces. No, estoy exagerando, pero ya sabe lo que le quiero decir. Y yo siempre pensé que a Jesús le era necesario pasar por Samaria porque ahí se iba a encontrar con la samaritana. Y resulta que no. Mire lo que dice Juan 4, 3 al 6. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y qué dice? Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a, ¿qué dice? A la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿A dónde lo mandó? Lo mandó al campo que Jacob le compró a los hijos de Hamor, que Jacob se lo dio como heredad a José y que allí terminaron sepultados los huesos de José. ¿A dónde lo mandó Dios? Lo mandó al lugar donde están sepultados los huesos de José. ¿Va conmigo? ¿Está ahí? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad. Es que la Biblia lo menciona, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí, dice, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Póngale mucha atención, hermanos. Cada vez que hablamos de pozo, por ejemplo, cuando Abraham conoció a su esposa, ¿dónde la conoció? Cuando mandan a buscar la esposa a Isaac, ¿dónde la encuentran? Cada patriarca conoció a su esposa en un pozo.
¿Qué quería decir eso? Un pozo es sinónimo de un montón de cosas. Un pozo es sinónimo de falta, se acabó la esterilidad. Un pozo es sinónimo de casamiento. Un pozo es sinónimo de familia. ¿Está entendiendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la Biblia, considerando toda la historia e incluyendo a Jesús? ¿Qué me está diciendo para mí el día de hoy? La Biblia se refiere, mire qué interesante este versículo, cómo viene a tomar vida. Génesis 49:22, mire qué bonito encaja. Dice, rama fructífera es José. ¿Cuándo se escribió Génesis? ¡Wow! Muchos años antes. Quiero que le ponga atención a esto, porque a veces nosotros pensamos que cuando Dios hizo este universo no había pensado en mí. Génesis, Dios dijo esto: rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. ¿Cuál es la fuente? El pozo de Jacob, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Aquí está hablando de algo profético. Mire, está hablando exactamente del lugar donde los huesos de José fueron sepultados, y está hablando al mismo tiempo, está siendo conectado con que Jesús dijo, me es necesario pasar, porque hay que conectar esos dos versículos. Imagina usted, Juan hay que conectarlo con Génesis, ¿qué? Con Génesis 49:22, para que nosotros agarremos ese mensaje. El muro del que se refiere representa la conexión entre la estructura de José y la estructura de Jesús. Porque aquí es donde se pone buena la cosa. Jesús no vino allí para decir, aquí yacen los huesos de José. No, Jesús vino, ya los huesos están sepultados. Jesús vino a cambiar la estructura. Ya no va a ser la estructura de José, va a ser la estructura de Jesús. Y la estructura de Jesús la vamos a comenzar a ver, cómo Jesús se comienza a comportar. Dios le pone justo al lado, cuando Él va a tomar posesión o mejor dicho, a decir, aquí se acabó la estructura de José y aquí viene mi estructura. Justo en ese momento, ¿qué le pone Dios a José? Una samaritana. ¿Y quiénes eran los samaritanos? Eran los que más se trompeaban con los judíos. Eran odiados, se odiaban entre ellos. Según los samaritanos, los judíos no iban a alcanzar salvación, y según los judíos, los samaritanos estaban perdidos. Un samaritano literalmente equivalía a un gentil como nosotros en la palabra. Ahora, la estructura de José anunciaba la estructura de Jesús, y la estructura de Jesús supera toda estructura. Oye, quiero que usted entienda esto. Al pueblo de Israel le fue bien históricamente, pero a nosotros nos tiene que ir mejor. Es que, mire, a veces uno trae mensajes a la iglesia equivocada, pero no importa. Número 6, la gracia y los huesos de José. ¿Qué me quiere decir Dios ahora? Pasar por Samaria tiene más contenido que solo predicarle a una mujer samaritana. Al maestro de Galilea, porque allí es donde él se desarrolla, le era necesario visitar el legado de estructura, de una estructura antigua, la estructura de José, y dar inicio a una nueva estructura que incluía, ¿a quiénes incluía? Dios le dice literalmente a Jesús, Jesús, vas a levantar tu estructura. Lo primero que te pongo aquí, no le puso a un judío, le puso a una samaritana. La estructura tuya, lo primero que va a incluir son los despreciados, los que nadie quiere, la samaritana, los gentiles, que eso no era parte de la estructura de José. Ve qué bonito, es que la Biblia no nos omite absolutamente nada. Entonces, los samaritanos eran despreciados y literalmente jamás le podría dar crédito a un ministerio de una mujer. Y Dios quería depositar su fundamento, su estructura en su hijo
una estructura que simplemente había sido anunciada por la de José. Ahora, Dios envía a Jesús a buscar esa imagen suya del Antiguo Testamento para traerla al Nuevo. Estaba buscando en la historia dónde depositar su fundamento. ¿Y quién mejor que Jesús? Ahora, lo interesante es quiénes modelan el fundamento de Jesús aquí en la iglesia. Nosotros. Nosotros somos los que deberíamos de andar modelando la estructura de Cristo. Y la estructura de Cristo supera la estructura de José. Ya para terminar, 7. Paralelo entre Jesús y José. ¿Qué tenía de grande su estructura? Escuche bien. Habían códigos que la Biblia nos enseña. Código 1. Dios siempre guió la vida de José, aún en medio de las peores pruebas. Código 2. José nunca renegó contra Dios porque entendió que la estructura demanda formación. 3. Faraón vio que era alguien adelantado a su tiempo. Eso es importante que lo notemos. Génesis 41:45 dice: y llamó Faraón el nombre de José Safnat-Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué significa ese nombre que le puso el Faraón a José? Su significado: el que revela lo oculto. Por eso los huesos de José son una estructura. El explicador de los secretos, otro significado que tiene el nombre que Faraón le puso. Entonces, ahora ya nosotros sabemos por qué los huesos de José tenían tanto peso. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros ahora con la estructura que Jesús nos ha dado? Muchos ven en José un paralelo de Jesús, el Salvador del mundo, en su tiempo. José, amado por su padre, ¿verdad que sí? Jesús, amado por su padre. Mire los paralelos que hay aquí. Ambos fueron traicionados por sus hermanos. A Jesús lo traicionaron los fariseos, los saduceos, los escribas. Josué fue vendido por uno de sus hermanos, igual que Jesús. Mire qué paralelo. Los dos fueron humillados antes de ser exaltados. José, de esclavo a gobernante. Jesús, de la cruz a la resurrección y a ser nuestro rey. José reveló sueños de Faraón y salvó vidas. Jesús revela los misterios de Dios y nos da vida eterna a nosotros. José fue una sombra de Jesús, una sombra del sufrimiento, el rechazo y la exaltación y la salvación. Cuando uno se pone a meterse en la palabra, se da cuenta que hay grandes mensajes que Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo que yo quisiera que usted rescatara de este mensaje? Hermanos, queremos avanzar, estructurémonos. Veamos la estructura de Jesús. ¿Por qué la estructura de Jesús superó la estructura de José? Dios mío, es completamente diferente. En el Antiguo Testamento, el que un gentil fuera salvo, eso no pasaba por la cabeza de los judíos. Para Jesús era algo primordial. Ahora, a través de la historia, desde los tiempos de San Agustín, póngale atención a esto, en un tratado 15 de San Agustín del Evangelio de Juan, según San Agustín, la samaritana ha sido comparada con la iglesia. Póngale atención a eso. La samaritana comparada con la iglesia. La samaritana representa a la iglesia mitad judía y mitad gentil, según lo vemos en Juan capítulo 4, verso 22. Mire lo que dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se pone más interesante. También se ha creído que la mujer samaritana era estéril. A través de la historia se ha creído que era estéril. ¿Por qué? ¿Cuántos maridos había tenido?
5 y el que tenía no era de ella. Pero no dice que venía la samaritana con el cántaro y 3 hijos detrás de ella, porque los historiadores consideran que era una mujer estéril. Entonces Jesús, después de que Él toma la estructura y dice: de ahora en adelante voy a poner mi estructura a la iglesia, se choca con una mujer, se choca con una estéril, se choca con una quizá prostituta, se choca con una rechazada. ¿Qué nos está diciendo Dios ahora a nosotros? Que no importa de dónde nosotros venimos, lo importante es que si reflexionamos, el primero con el que nos vamos a topar es con Jesús. Y lo primero que Jesús quiere que instalemos en nuestra vida es su estructura. Ahora, vemos que grandes hombres de Dios conocieron a sus esposas en un pozo. Isaac encontró a Rebeca, Jacob encontró a Raquel, Moisés encontró a Séfora. Ahora, Cristo conoció al símbolo de la iglesia, su esposa, en un pozo. El símbolo de la iglesia es la samaritana. ¿Dónde la conoció Jesús? En el pozo. ¿Qué nos está diciendo esto? Si nos vamos que Moisés encontró a Séfora en un pozo y los otros que menciona lo encontraron en un pozo, fue para establecer un matrimonio. ¿Para qué es que Jesús se junta con la samaritana o con nosotros, la iglesia? Para ser la esposa de la iglesia, el esposo de la iglesia. ¿Ve qué tremendo se pone la cosa? Ahora, ¿qué es lo que Él viene a traer a su matrimonio? Estructura. Nuestro matrimonio con Jesús sin estructura no vale nada. Ahora, 5 maridos la habían abandonado a esta pobre samaritana. No es que ella decía: este ya no me gusta, me voy con el otro, este ya no me gusta. No, esta vieja no puede procrear, me voy con otra. Esta no puede procrear, me voy con otra. Esta no puede. ¿Cuántos nos habían abandonado a nosotros antes de venir a Cristo? Yo vine a Cristo porque terminé en una relación. No sé cuántos de ustedes. Alguien los abandonó y terminaron en la iglesia. Pero Cristo no nos va a abandonar. ¿Ok? Ahora, vosotros, dice la palabra, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación nuestra viene de ese Jesús que se juntó con los huesos de José, se juntó con la samaritana y ahora nos está dando a nosotros ese gran mensaje. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? A usted no le puede gustar mi mensaje, pero yo no me paro aquí sin querer enseñar. Yo tengo que enseñar. Si usted agarra la enseñanza, bueno; si no la agarra, que le vaya bien. Pero es a lo que yo siento que Dios me ha llamado, porque no hay peor enemigo nuestro que la ignorancia. Ahora, cuenta una historia por ahí que un día llegó un indio a la casa de un americano a pedirle que si por favor tenía algo en su cocina que le regalara para comer. Y este hombre recogía cosas de la basura, pero llegó donde este americano y le dijo: pasa, entra a mi casa. Y cuando entró a su casa, el indio andaba una cosita, como una bolsita aquí. Ya se le notaba que era vieja la bolsita. Y le dice: pasa. Y le dice: disculpa, no te preocupes, ya te voy a dar de comer. ¿Y esa bolsita de qué se trata? Y le dice: no tengo idea. Alguien me dio un papel, lo dobló y me lo metió aquí y me dijo: cuídalo. Pero yo no sé leer. Y le dijo: ¿me dejas verlo? Y viene este americano y lo saca y lo abre y dice: tú luchaste hombro a hombro con George Washington en contra de los ingleses. Por eso, de ahora en adelante tienes una pensión de por vida para que el gobierno te mantenga. Eso andaba en su cosita aquí adentro.
nunca la había leído, nunca sabía lo que andaba aportando en él y andaba pidiendo de casa en casa porque no podía leer, por ignorar leer. Y ahora que este hombre le encuentra el significado a ese papel, la vida de este hombre cambió, porque lo conectó con las autoridades para que él jamás anduviera pidiendo. Hoy espero que este mensaje le haya dicho a usted: mira lo que tenés en Cristo. Tú decides si lo vas a aprovechar o no lo vas a aprovechar. Póngase de pie. Qué interesante cómo Cristo y la samaritana, podemos ver en la samaritana, como dijimos al final, una simbología de la iglesia. Cómo Jesús allí se junta con la samaritana, pero en realidad la samaritana juega aquí como el papel de la esposa. Y es interesante porque esta mujer no solamente era odiada, era segregada, encima de eso era despreciada, quizá porque era estéril, y se parece a muchos de nosotros, que en el mundo ya quizá nadie nos quería, porque todo intento que hacíamos fracasaba. Literalmente no teníamos una promesa de parte de Dios para nosotros. Y cómo todo cambia cuando decidimos poner nuestra vida sobre la estructura de Jesús. La palabra, esa es la gran estructura que el Señor nos da, porque el pozo es símbolo de donde fluye agua, es decir, donde fluye palabra. Así es de que si tú me has venido siguiendo por muchos años, pues agarra esta palabra, duéñate de ella y hazla realidad en tu vida. Y tú que me ves quizá por primera vez, ya es tiempo de que te conectes con Dios. Y te reto a que hagas esta oración conmigo. ¿Estás listo? Di conmigo: Padre, gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Señor, bendigo cada gota de sangre que salió de su cuerpo para limpiarme de todos mis pecados. Señor, sé que me equivoqué muchas veces, pero hoy, agarrado de tu mano y parado sobre el fundamento que es Cristo, sé que mi vida va a cambiar. Hago esta oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, tu vida va a cambiar. Pero no basta con haber hecho la oración. Ahora hay que conectarnos con Él, conectarte en una iglesia, comenzar a crecer, comenzar a discipularte para que a través de esos discipulados tú comiences a dar fruto y tu vida verdaderamente tenga sentido, porque es ahí cuando vas a encontrar el propósito por el cual Dios te trajo aquí a la tierra. Dios me los bendiga y hasta el próximo mensaje. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande